Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa, Conoce la verdad. Iniciamos. Y hoy vamos a ver cómo vestirnos o cómo tener esa armadura para salir al encuentro de las armas, para salir a batallar, para salir a enfrentar esa batalla que a diario tenemos. Hoy podemos darnos cuenta que todos los días de nuestra vida tenemos que enfrentar situaciones, tenemos que enfrentar problemas, tenemos que enfrentar situaciones adversas en nuestra vida, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ese es el objetivo de que debemos aprender cómo enfrentar, cómo vestirnos de esa armadura, cómo llegar a tener esa plenitud y esa convicción de que voy a salir a enfrentar la circunstancia, el problema y todo aquello que nos afecta y todo aquello que verdaderamente nos interrumpe tener una bendición con Dios. Y miramos que en Job dice: el caballo sale al encuentro de las armas. Estamos hablando de Job capítulo 39, verso 21, y dice, el caballo sale al encuentro de las armas. Pero algo que tenemos que tener claro es que debemos tener presente que cuando usted no conocía a Cristo, cuando usted estábamos en el mundo, nosotros teníamos un corazón viejo, un hombre viejo, y nos dominaba los deseos de la carne. Y ahí en los deseos de la carne podemos encontrar que hay malos pensamientos, podemos ver que hay malos pensamientos, malos deseos, obsesión, capricho, egoísmo, envidia, rencor, celos, y todo eso que les menciono se encuentra en este corazón que está aquí, que usted lo puede ver en pantalla. Es un corazón negro, pero cuando usted viene a Jesucristo, entonces entra en usted un nuevo corazón, entra en usted una sustancia divina, entra en usted Cristo en nosotros, un nuevo hombre, un nuevo corazón, sustancia divina. Y esa es la fe del Hijo de Dios que habla Gálatas 2:20. Cuando dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Entonces podemos tener bien claro este concepto que lo que vivimos o lo que enfrentamos, ya no lo voy a enfrentar en mis fuerzas, sino que lo voy a enfrentar en la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la fe del Hijo de Dios? Precisamente este corazoncito que usted mira acá al frente. Este corazoncito que usted mira acá al frente es que vamos a enfrentar, con este corazoncito que usted mira acá, vamos a enfrentar toda esa situación adversa, toda esa situación incómoda, toda esa situación de angustia que verdaderamente nos hace muchas veces llorar, nos lleva a aflicción y nos lleva a tomar decisiones incorrectas en la vida. ¿Por qué? Porque no la tomamos desde este corazón nuevo, sino que la tomamos desde este corazón viejo, y donde este corazón viejo están los malos pensamientos, los malos deseos, los deseos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué lado estamos? Y eso es lo que se trata hoy. ¿Cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a salir al encuentro de las armas? Vistiéndonos de toda armadura. Pero vestirnos de toda armadura no solo significa declararlo, sino que tenemos que vivirlo por experiencia. ¿Y quién nos va a dar esa fuerza para poder salir? Dice, el caballo sale al encuentro de las armas. Y la palabra encuentro es cara, o sea, yo voy a enfrentarme, yo voy a buscar solución, no voy a esconderme, no voy a huir del problema, porque cuando nosotros huimos del problema, cuando nosotros no lo enfrentamos, entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema siempre va a persistir, siempre va a estar ahí permanente, haciéndonos la vida imposible. Por ejemplo, cuando usted se enoja con su esposa o se enoja con su esposo,
¿Qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces lo que hacemos es huimos y no enfrentamos. No podemos hablar, no podemos conversar, no podemos tener ese encuentro, sino que cada quien por su lado. Y aquí es donde viene algo tremendo, porque cuando eso pasa, entonces provoca un distanciamiento y eso aprovecha Satanás para evitar que vuelva a existir el amor, que vuelva a existir ese encuentro y que vuelva a existir esa comunión. Por eso es que cuando dice el caballo sale al encuentro de las armas, y en la característica del amor, según Corintios, cuando Pablo les decía es, el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Y este amor de no buscar lo suyo se caracteriza particularmente por el hecho de que no piensa en su propio beneficio. No piensa en lo que yo voy a obtener. No piensa en mi ganancia, sino que miro el beneficio de mi prójimo. Miro el beneficio de mi hermano, que a su vez, en resumidas cuentas, va a ser beneficioso para mí. Entonces, aquí debemos tener claro. Y por ejemplo, ¿qué ejemplo más grande podemos tener de que el amor no busca lo suyo? Jesucristo mismo. En Marcos capítulo 8, verso 31, dice que Jesús comenzó a enseñarles lo que era necesario. Le hablaba a los discípulos y les decía lo que era necesario poder, que el Hijo del Hombre tenía que enfrentar. Y prácticamente dice, Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarle lo que era necesario al Hijo del Hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Qué es lo que pasa cuando el amor no busca lo suyo? Simplemente va a ser una entrega total. No le va a importar que Él sea sacrificado, que Él sea muerto. Pero al final de la etapa, o al final de este tramo, o al final de esta circunstancia, la muerte va a ser para resurrección. La muerte va a ser para levantarnos en el poder de la gloria del Señor. Entonces, yo me pregunto en esta mañana, ¿cómo nosotros enfrentamos los problemas? ¿Cómo usted enfrenta un problema con sus hijos? ¿Cómo enfrentamos un problema en nuestra familia? ¿Cómo enfrenta usted un problema en su negocio? ¿Cómo enfrenta un problema con sus vecinos? ¿Cómo enfrenta un problema ante la sociedad? ¿Cómo enfrenta un problema ante tanta circunstancia? ¿Criticando? ¿Señalando? ¿Juzgando? ¿O buscando el bien común? ¿O buscando deponer mis intereses, clamar a Dios y que Él nos dé la sabiduría para saber encarar este problema? Entonces, en Marcos 8:32 le dice, y ahí fue donde Jesús reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque Pedro vino y le dijo, ¿cómo es posible, Jesús, que tú vas a morir? No es necesario que tú mueras, no es correcto que tú lo hagas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro buscaba su propio yo. Buscaba su propia satisfacción. Amaban tanto a Jesús que no quería que Él sufriera. Amaba tanto a Jesús que no quería que se separara. ¿Por qué? Porque ese era lo que Pedro pensaba. Entonces le dice, Jesús, ¿cómo es posible? No vayas, no es posible. Y entonces Jesús le reprendió y le dice, apártate de mí, Satanás. Jesús no estaba enfrentando a Pedro, sino que Jesús estaba enfrentando al espíritu que estaba en Pedro, al espíritu que estaba en él. Y esto me lleva a tener algo bien importante, porque el diablo siempre va a utilizar personas, va a utilizar a tu esposa, va a utilizar a tus hijos, va a utilizar a diferentes personas para quitarte el propósito del cual Dios quiere que crezcamos, que avancemos en esta situación. Entonces, la única forma de enfrentar estos problemas, o no de enfrentarlos, sino de solucionar cada problema, sería encarando el problema, encarando ese problema. El problema que no se encare, el problema que no se busca encarar, enfrentarlo, es un problema que nos va a estar siempre molestando todos los días de nuestra vida. Por ejemplo, si tú te molesta algo de tu esposa y eso hace que te irrite, eso hace que te salga de quicio, eso es algo que no lo soportas, eso es algo que te incomoda, bueno, entonces enfrenta el problema. Pero, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Lo vamos a enfrentar
lo vamos a enfrentar no desde nuestro corazón viejo, no de nuestros malos pensamientos, no de nuestros malos deseos, no de nuestro deseo de la carne, sino que lo vamos a enfrentar desde el corazón nuevo, desde el hombre nuevo, desde la sustancia divina, desde la fe de Dios que está en nosotros. O sea, porque por nuestra fuerza no lo vamos a lograr. Necesitamos que la fe de Dios, la fe del Hijo de Dios, el Cristo que está en nosotros, la palabra de verdad, la sustancia divina que está en nosotros, pueda enfrentar esa situación. Porque si la enfrentamos, y mire qué tremendo esto, porque si la enfrentamos desde el corazón viejo, vamos con un orgullo, vamos con una soberbia, vamos a tirarnos las de víctimas, nunca vamos a reconocer nuestro problema. Y ese es el gran problema hoy en día, que cuando encaramos un problema, lo hacemos en altivez, lo hacemos en soberbia, lo hacemos en orgullo, lo hacemos como para saber que yo tengo la razón, lo hacemos como para hacer que yo soy más poderoso, lo hacemos para sacar nuestro ser interior orgulloso que está dentro de nosotros. Entonces, la forma de encarar, la forma de enfrentar es con amor. El amor lo vence todo. No podemos enfrentar un problema en orgullo, en altivez. Debe ser en total amor. Entonces, la palabra armas, cuando dice sale al encuentro de las armas, y la palabra armas, ahí es la palabra neshek, y la palabra neshek significa como sonido, ejército alrededor nuestro. O sea, cuando vamos a enfrentar, habrán unas armas, habrá una bulla, habrá unos dardos que vendrán a tu pensamiento, en el cual decís, no lo vas a hacer, no se lo merece, es incorrecto que tú te humilles, es incorrecto que nosotros dobleguemos nuestro corazón ante alguien que no se lo merece. Pero la forma de encarar en la fe de Jesucristo, todo es con amor. Todo es con amor. Entonces, la forma de encarar un problema, la forma de encarar siempre será con amor. El día en que usted va a encarar a sus hijos con ira, con contienda, el día que usted va a reprender a su hijo, ese día usted no lo está haciendo desde el corazón nuevo. Ese día lo está haciendo desde el corazón viejo, desde el hombre viejo, desde el empurrado, desde el malhumorado, desde el que tiene malos pensamientos. De ese corazón lo va a hacer. Entonces, quiero que mire verdaderamente, dentro de su corazón, dentro de mi corazón, hay dos corazones, hay dos gobiernos. Y Pablo lo explica bien en Romanos capítulo 8, que dice que en mí hay dos leyes. Entonces, ¿qué ley estoy utilizando? Y para que mire, los que tienen acceso a estar viendo, los que me escuchan por la radio, imagínense en dos corazones y dentro de un corazón, otro corazón. Entonces, desde este corazón nuevo que usted está viendo acá, este corazón es un corazón, la ley de Cristo. Esa es la ley de Dios. Y este corazón negro es la ley de la carne. Entonces, ¿de qué forma estamos encarando? ¿Con la ley de Dios o con la ley de la carne? Es una decisión que en ese momento solo usted y yo tenemos la autoridad para tomar la decisión. Entonces, viendo eso, la única forma de encarar es con amor. Es con amor, no hay otra forma. Entonces vamos a la palabra en Efesios 6:10, porque aquí es donde viene que muchas veces utilizamos esta palabra para decirnos, y hoy me voy a poner la armadura de Cristo, y hoy voy a declarar la armadura de Cristo. Pero, ¿cómo la vamos a declarar? ¿O cómo nos la vamos a poner? Y eso es lo que hoy vamos a ver. Hoy vamos a estudiar cómo encarar, cómo tengo que vestirme para ir a encarar. Ya sabemos claro que la fórmula aquí es con amor. Con amor yo tengo que enfrentar, que dar la cara ante cualquier situación. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no en mi fuerza, sino en la fuerza de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y subraya ahí la palabra, vestíos de toda armadura de Dios.
¿Cómo vamos a vestirnos de esa armadura de Dios? Para que podamos estar firmes y resistir contra las acechanzas del diablo. ¿Y cuáles son las acechanzas del diablo? Y aquí es donde volvemos a lo que hemos hablado. Las acechanzas del diablo, los malos pensamientos, el egoísmo, la envidia, que solo quiero mi beneficio, no quiero el beneficio de los demás y me vuelvo un total egocéntrico, que solo pienso en mí. Si yo estoy bien, no me importa que mi familia esté mal, no me interesa eso. Entonces, dice, vestidos de toda armadura para que podáis estar firmes. Tenemos que estar firmes. Y por eso Dios nos da una armadura que dice Efesios 6:10. Esa armadura. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, debo entender que cuando yo voy a encarar un problema, cuando yo voy a enfrentar una situación, ya sea esposa, hijo, compañero, jefe, lo que usted va a encarar, usted no va a encarar a la persona como tal. Usted va a encarar al espíritu del demonio, al espíritu inmundo que está dentro de esa persona. Por eso Pedro, ¿qué había en él? Había un orgullo de posesión, había un orgullo de egoísmo. Por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, no le estaba hablando a Pedro, porque Jesús sabía, bueno, él es la palabra, él es la verdad. Jesús sabía que dentro de Pedro estaba esa ley de la carne. Entonces él lo enfrentó de esa forma y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque claro está lo que dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hombre, no es contra personas. Cuando dice carne y sangre no es contra personas, no es contra seres humanos, son con los principados, potestades, huestes de maldad que está dentro de esas personas. A esos hay que atacar. Y entonces dice, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Ese día malo, ese día es en el cual Satanás va a imponer, va a gobernar. Ese día malo es en el cual Dios da una autoridad total para que Satanás pueda hacer lo que quiera. Pero entonces los hijos de Dios vamos a estar firmes y vamos a tener nuestra armadura para enfrentar ese día malo. Pregunto, ¿ha tenido días malos usted? ¿Ha tenido días angustiosos? ¿Ha tenido días en los cuales usted no quiere regresar a ellos? Pregunta, ¿cómo los enfrentó? ¿Criticando? ¿Señalando? ¿Juzgando? ¿Deseándole el mal? ¿Deseándole la muerte? ¿Deseándole que la tierra se lo trague? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo usted enfrentó ese problema? O si lo está pasando, ¿cómo lo está enfrentando? Entonces dice, por lo tanto, resistir el día malo y habiendo acabado esto, estad firmes. Entonces, debo tener claro que habiendo acabado de ponerme la armadura de Dios en mí, entonces voy a estar firme. Por eso es que nosotros solo declaramos, y este verso lo sabemos de memoria, prestos de toda la armadura de Dios, y lo oramos todos los días. Pero con esa armadura que nos ponemos, no espantamos ni a nada, porque no solo es declararlo, es tener una experiencia, es vivirlo, que eso es lo que hoy vamos a aprender. ¿Cómo voy a encarar este problema? ¿Cómo yo lo voy a enfrentar? Con amor, con el amor de Padre. Y esto es hermoso. Verso 15, entonces dice, verso 14 dice, estad pues firmes ceñidos, y aquí es donde empieza a relatar cómo debemos vestirnos, cómo debemos ponernos esa armadura. Recuerde algo, esta pelea es en amor. Esta pelea es en amor. No hay otra forma, sabiendo que no buscamos nuestros propios intereses. Jesús, mi amado Jesús, encaró esa muerte. Jesús sabía lo que iba a enfrentar. Jesús sabía que lo iban a bofetear. Jesús sabía que lo iban a escupir. Jesús sabía que lo iban a humillar. Jesús sabía que tenía que cargar una cruz. Jesús sabía que lo iban a crucificar. Jesús sabía que tenía que morir. Y Él lo enfrentó. Pero no lo enfrentó en sus fuerzas. Lo enfrentó en la fuerza del Dios Todopoderoso que siempre estuvo con Él.
Y ese es el mismo ejemplo que nosotros tenemos que entender, que cualquier sacrificio, que cualquier dolor, que cualquier angustia, que cualquier cosa que estemos pasando que nos mata, no lo vivamos, iglesia, en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios, pero vestidos de toda armadura, no buscando mis propios intereses. Dígame, ¿qué interés tenía Jesús? Si Jesús es el Todopoderoso, Jesús está sentado a la derecha del Padre, Jesús era rey, tenía un comando de ángeles a su lado. ¿Y por qué vino a hacer esto? Simplemente por amor, porque Él no buscó su propio amor, Él no buscó su propia satisfacción. Él murió por usted y por mí, deponiendo sus propios intereses. Simple y sencillamente lo hizo porque nos ama, porque te ama, porque me ama, porque nos ama. Porque no hay otro ser tan lindo y tan especial que te pueda amar como es Jesucristo. Y ese mismo Jesucristo que te ama y que me ama, nos va a dar la fuerza. Es el mismo Jesucristo que está dentro de nosotros en nuestro corazón, que nos va a dar la fuerza para salir adelante. Por lo tanto, Mi Gracia Bella, San Pedro, Tegucigalpa, Honduras, lo que estamos pasando no es para muerte. Lo que estamos pasando es un camino que nos lleva de crucifixión, es un camino que nos lleva a una muerte espiritual de la carnalidad del hombre viejo, y que podamos regresar nuestra mirada a Cristo, que volvamos a tener un encuentro con Jesucristo, que tengamos ese poder de resurrección. Por lo tanto, alegrémonos y gocémonos de lo que hoy estamos pasando, y que tenemos la oportunidad de poder regresar a papá. Esto que estás enfrentando tiene que ser con amor, vestidos de toda armadura. Entonces, desde el verso 14 empieza a decir cómo nos vamos a vestir, y dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica en todos los santos. Esa es la armadura que tenemos que tener. Ahora bien, ¿cómo hago esa armadura mía? O sea, ¿cómo yo la puedo aplicar? Porque está lindo lo que dice la palabra. O sea, lo único que tengo que hacer para enfrentar el día malo, para dar la cara ante las armas que Satanás está ahí queriéndonos intimidar. Ok, ¿cómo lo voy a enfrentar? Bueno, la palabra de Dios me dice, bueno, ¿sabes qué? Cíñete los lomos de la verdad, ponte la coraza de la justicia, ponte las sandalias del evangelio de la paz, toma el escudo de la fe, ponte el yelmo de la salvación, toma la espada que es la palabra. Perfecto, la palabra está ahí. Ahora bien, ¿cómo hago esa armadura en lo espiritual? ¿Cómo yo puedo hacer que verdaderamente tengo la autoridad para tomar esa armadura, para ser vestido de esa armadura? ¿Cómo puedo hacerlo? O sea, porque usted lo puede declarar toda la armadura, porque cuando miramos que Dios nos da su fuerza, cuando le dice, ¿diste tú la fuerza al caballo? Y recuerda que la fuerza era fuerza geburá, un giborín, un valiente guerrero. Y un valiente guerrero tenía sus armas, tenía su vestimenta, tenía su armadura, tenía su vestimenta puesta. Ahora bien, eso de lo material lo vamos a llevar a lo espiritual para poder enfrentar verdaderamente cualquier circunstancia. Y entonces, cuando tenemos esa armadura, voy a dar la cara ante cualquier circunstancia. Y todo lo que pase es para bien. Y seguro estaré que miraré la gloria de Dios. Seguro estaré que tal vez en el proceso de encarar, tal vez en el proceso tengo que humillarme, tengo que reconocer en amor, tengo que verdaderamente darme cuenta que estoy fallando. Pero después vendrá un postrer estado en mi casa, que tendré paz, tendré gozo, tendré alegría, porque está el amor de Cristo en mí. ¿Cómo voy a hacerlo? Vamos a 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, verso del 3 al 6, para luego explicar cómo tomar esa armadura. Porque esto me lleva, este versículo que voy a leer ahorita, me lleva a cómo hacerlo. Y dice, y se lo voy a leer en esta versión, tal vez en una versión diferente que a usted le aparezca en su pantalla. Pero mire cómo dice esta versión, porque me encantó, y dice: somos humanos,
pero no luchamos como lo hacen los humanos. Es lindo. Mire, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. ¿Y cuáles son las armas poderosas de Dios? Las que me da en Efesios 6:10. La espada de la palabra, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, las sandalias del evangelio de la paz, el yelmo de la salvación. Y dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Y cuáles son las armas del mundo? Las armas del mundo es un arma, pistola, arreglarme mi cuenta. Y vámonos al otro tema. Con palabras soez, con palabras fuertes, con palabras que lastiman, haciendo cosas incorrectas. Esas son las armas del mundo. ¿Sabes qué? Tú y yo no nos ponemos de acuerdo, pues vamos y démonos riata, porque muchas veces así actuamos y solucionamos los problemas. Esa no es la forma, esa es la forma del mundo, esa es la forma que el diablo quiere que las agarremos, que las tomemos. Pero nuestras armas, como hijos de Dios, y haciendo crecer el corazón nuevo que está en mí, el crecerlo, mis armas van a ser diferentes. Mis armas son diferentes, porque mis armas no son de este mundo, mis armas son de Dios. Y es la armadura que yo tengo que ponerme para enfrentar cualquier situación. Si usted y yo salimos de esta noche, de esta mañana, convencidos de que esa armadura, yo la hago mía, no va a haber nada que usted no pueda enfrentar. Entonces dice, para destruir todo razonamiento, todo argumento humano. Y el verso 5 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. O sea, ¿qué es lo que nos impide conocer a Dios? Nuestra arrogancia, nuestra soberbia, el hombre viejo que está dentro de nosotros, la ley del hombre, la ley de la carne que está dentro de nosotros. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y aquí viene lo lindo. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo aquel que siga en desobediencia. Esto es hermoso. O sea, miren lo que le dice Pablo aquí. Dice, hay que destruir toda arrogancia. O sea, no es con arrogancia que vamos a enfrentar, es con amor. Y el amor espero estarlo viendo, porque el amor no teme, que es otra de las características de la fe. No sé si le estará dando el miércoles o el domingo. Pero mire lo lindo de esto. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que conozca a Dios y capturamos todo pensamiento rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Ahí está el detalle, ahí está el secreto, obedecer a Cristo. Es la forma como podemos enfrentar obedeciendo a Cristo, no siendo desobedientes. ¿Y cómo voy a obedecer a Cristo? Obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo su santa palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es Cristo, esta es la palabra. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Obedecer los mandamientos, obedecer la palabra de Dios, obedecer a Dios. Y entonces, una vez que lleguemos a ser totalmente obedientes, dice el verso 6, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo aquel que sigue en desobediencia. Esto es hermoso. O sea, aquí empiezo a entender cómo voy a vestirme de la armadura, cómo voy a dar la cara, cómo voy a enfrentar. Primero, siendo obediente a Cristo. Porque una vez que yo obedezca a Cristo, entonces vamos a ser obedientes totalmente y vamos a castigar todo aquello que sigue en desobediencia. ¿Y qué es aquello que sigue en desobediencia? La otra parte de nuestro corazón, la otra parte que aún no crezca. ¿Por qué? Porque mire qué lindo esto. Porque, ¿cuál es el objetivo de esto, iglesia? ¿Cuál es el objetivo que tenemos que aprender en esta mañana? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero acá? Cada vez que usted está enfrentando su corazón nuevo, está creciendo, hasta llegar a una plenitud
de que su corazón viejo esté totalmente dominado, sea sumiso a la obediencia de Cristo. Y esa es la lucha que tenemos que llegar a diario. Entonces, ¿cómo vamos a encarar esta desobediencia? ¿Cómo vamos a enfrentar estas armas que Satanás nos pone a día? ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a encarar? No lo voy a encarar desde mi hombre viejo, sino lo voy a encarar desde la fe de Jesucristo. Y eso es lo lindo y hermoso de hoy que vamos a aprender. Eso es lo lindo. O sea, ¿cómo yo voy a enfrentar un problema? No en mis fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Por eso es que muchas veces queremos tomar decisiones sin la sabiduría de Dios. Queremos emprender un proyecto sin pedirle consentimiento a Dios. Y me fijo en muchas reuniones que se hacen, estatales, privadas, familiares. No recuerdan a Dios para nada. No ponen en las manos de Dios cada reunión. ¿Por qué? Porque estamos a nuestras fuerzas, con nuestra capacidad y no con la fuerza de Dios. Y no con la fuerza de Dios. Entonces, no vamos a enfrentar, no vamos a dar la cara, no desde el hombre lastimado, no desde el hombre con orgullo, no desde el hombre viejo, sino desde la fe de Jesucristo, desde el hombre nuevo que está en nosotros. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, eso es lo que tenemos que, o sea, lo que usted y yo vamos a enfrentar no va a ser en nuestras fuerzas, sino lo vamos a hacer desde la fe del Hijo de Dios, Jesucristo en nosotros, el hombre nuevo en nosotros. Entonces, ¿cómo arranca esta vestidura para poder encarar? Ya vimos los antecedentes, ya vimos qué tipo de vestidura. Ya vimos que esa vestidura vamos a enfrentar al día malo, a las hechanzas de Satanás. Hoy viene la gran pregunta. ¿Cómo arranco para iniciar a ponerme esta vestidura? ¿Cómo yo voy a empezar este camino de decir verdaderamente? No solo es de declararlo, yo tengo que vivirlo por experiencia. Y aquí es donde viene. En Cantares capítulo 1, verso 2, la amada entendió cómo tenía que iniciar este recorrido. Recuerden, el libro de Cantares es un libro, una historia, por así decirlo, de amor entre Salomón y la Sulamita. Que llega la Sulamita al palacio y empieza a crecer, a tener una estatura, empieza a desarrollar, a tener un crecimiento para convertirse en la esposa, para convertirse en la amada, para convertirse en tener intimidad con el rey. Entonces, la amada entendió cómo tenía que empezar a emprender este camino, cómo tenía que iniciar el ponerse la vestidura. Entonces, empiezo. ¿Cómo voy a encarar? ¿Cómo voy a enfrentar a empezar a ponerme esta vestidura? Decía, en Cantares, la amada entendió cómo iniciar este camino. Y este camino lo podemos ver de esta forma. O sea, ¿cuál es el camino que yo quiero? O sea, ¿hasta dónde nosotros queremos llegar? Y aquí es donde viene lo bonito de esto. ¿Qué es lo que yo quiero llegar? Que este corazón nuevo que tengo acá, este corazón nuevo me vaya creciendo. Me vaya creciendo. Y va a llegar hasta la totalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que llegar a una total, a una 100%, dar frutos al 100%. La amada entendió cómo tenía que iniciar, ataviarse para llegar a ser la esposa de Jesucristo. Para no tener su mirada de orgullo, para no tener su vanagloria, para no estar con enojo. Porque, como repito, ¿cuántas veces hemos encarado nuestros problemas con enojo? ¿Cuántas veces hemos encarado estos problemas con soberbia, con orgullo, con altivez? ¿Cuántas veces hemos tenido eso? ¿Cuántas veces? Dios verdaderamente quiere que encaremos esta situación. Y aquí es donde viene algo, porque aquí es donde empiezo a predicar en esta mañana. ¿Cuántas veces hemos interrumpido la bendición de Dios? ¿Cuántas veces hemos quitado de nuestras vidas la victoria de Dios sobre nuestros problemas? ¿Cuántas veces hemos
perdido esas batallas, hemos estado a punto de ganar esa bendición, hemos estado a punto de llegar a ser prosperados, que ese negocio venga, que esa restauración familiar venga, que estemos a punto de lograr el objetivo. Pero ¿cuántas veces lo hemos perdido? Muchas. ¿Por qué? Porque no hemos sabido encarar el problema, no hemos sabido enfrentar, lo hemos enfrentado con mis armas, con las armas carnales, con las armas del hombre y no con las armas de Dios. Esto es hermoso. Entonces, Cantares 1:2 dice, Cantares 1:2 dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque tus caricias son mejores que el vino. ¿Cuántas veces usted ha enfrentado los problemas y se ha escondido en el vino, se ha escondido en el alcohol, se ha escondido en tantas cosas porque dice, ay, es que así el problema se me olvida, es que de esa forma yo no recuerdo y no me olvido? Pero el problema siempre persiste, el problema siempre está. O sea, tal vez va a pasar un momento de angustia, que ese momento sirvió para cometer otros pecados. Entonces, pero voy acá, no es el caso ese. Dice, oh, si él me besara con besos de su boca. ¿Qué es lo que estaba diciendo la sulamita ahí? Dice, dame tu amor, bésame con tu amor, para corregir lo que está en mi boca, para saber encarar esta situación. Voy a empezar a recorrer este camino. Voy a empezar a avanzar. Pero yo quiero empezar que tú me beses. Porque la palabra beso es besara. La palabra besara es la palabra nachak. Y la palabra nachak significa equipar con armas. Esto es hermoso. Equipar con armas. Hombres armados, besar, gobernar, juntar. Lo que la sulamita le dijo es, amado, bésame con besos de tu boca. Le dijo, dame las armas, empieza a equiparme, empieza a gobernar mi vida, empieza a juntar mi voluntad con tu voluntad. Dame ese beso, oh, si me besara. Eso es lo que hoy tenemos que entender. ¿Por qué? Porque beso es transferencia de ADN, es transferencia de esencia, es juntar naturaleza, es hacerme uno. Por eso es que cuando usted besa a alguien, hay una transferencia de ADN. Mire, esto es impresionante. Muchas veces nosotros, ¿cuántas veces usted ha besado a personas incorrectas? Cuando es solo un beso, no hay problema. Cuando ocurre ese beso, lo que hace, hay una transferencia de ADN. El ADN que está en la otra persona es transferido a mi ADN. Y entonces se juntan los dos ADN. Entonces, imagínese que usted se junte con una filistea. La filistea, el ADN de la filistea viene a su vida, a su ADN como hijo de Dios. Entonces, beso es transferencia, beso es voy a equiparme con las armas, voy a hacer que Él me gobierne. Eso es besar. O si me besara. Entonces, para emprender este camino, dijo la sulamita, yo no lo voy a hacer con las armas del hombre, lo voy a hacer con las armas de Dios. Entonces voy a empezar este camino, porque aquí es donde viene la otra palabra linda, porque dice, oh, bésame con besos, y la palabra besos es la palabra iniciar, es comenzar. Entonces, por eso es que empieza desde el verso 1, 2, desde el capítulo 1, verso 2, le dice, oh, bésame con besos de tu boca. O sea, lo que la sulamita dijo es, yo voy a crecer a una estatura, yo voy a avanzar, yo voy a recorrer este camino, pero tengo que hacerlo con la armadura de Dios, con las armaduras que Cristo me ha dado. Amada iglesia, tú que me estás escuchando en esta mañana, ya basta de enfrentar las armas del enemigo con tus propias fuerzas. Hoy vamos a vencer las armas del enemigo, vamos a vencer todos los dardos con la armadura de Cristo. Pero para empezar esta armadura, para empezar a vestirnos, tenemos que anhelar los besos de Jesucristo. Entonces la amada dijo, bésame con besos de tu boca, porque mejor es que el vino.
Entonces, cuando el amado nos besa, nos saca a la luz las grandes vestiduras. ¿Cómo estamos vestidos? ¿Cómo estamos vestidos? Y vamos a la palabra, a Génesis capítulo 27, verso 26 y 27. Mire lo lindo de esto. Verso 27 y 26. ¿Cómo empieza la amada? Empieza a pedirle besos. Beso es transferencia de ADN, gobierno. Lo que nosotros tenemos que hacer es, para empezar este camino, Señor, no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Voy a someterme, quiero tu ADN, quiero tu transferencia, quiero tu esencia, quiero tu naturaleza, tu propósito en mí, no mi propósito. Y empiezo entonces a empezar este camino de crecimiento espiritual. Por eso es que, ¿cuál es el objetivo de esto? Que es el corazoncito que quería mencionarles. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es crecer. Que este corazón que tengo acá, me crezca. Que este corazón empiece a crecerme, empiece a crecer hasta llegar a la plenitud. Todo esto tiene que desaparecer. El corazón viejo tiene que desaparecer de mi vida. Tiene que ser eliminado. Pero voy a empezarlo con besos de tu boca. Entonces Génesis capítulo 26, verso 27 dice, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestiduras. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Olor es el olor de sacrificio. Es cuánto hemos muerto delante de Dios. Y así como hemos muerto, como ha muerto mi corazón viejo, mi orgullo, mi soberbia, así saldrá el olor y así serán mis vestiduras. Por eso es que Isaac, su padre, el padre de Jacob, le estaba diciendo, ven, hijo mío, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y dice que cuando lo besó y Jacob se acercó y le besó, y dice que y olió Isaac el olor de sus vestidos. Porque cuando tú besas, sale el olor de qué verdaderamente esencia hay en tu corazón. Qué gratitud. Por eso es que olor, vestidos, es la misma palabra que dice Efesios 6:10, equipado de toda armadura, es la misma palabra. Entonces Isaac lo que dijo, ven hijo mío, bésame, porque vas a emprender un camino, vas a emprender un crecimiento, vas a emprender una estatura y quiero ver qué vestidura tienes, quiero ver qué nivel de mortandad en tu hombre viejo hay, cuánto has muerto a tu hombre viejo para que salga de ti un olor, un sacrificio, un olor que agrada a Dios. Y por lo tanto, vestidos es cubierta, es la vestido, es el armamento que tenemos dentro de nosotros. Entonces, mira qué tremendo esto. Hoy no creemos en que los hijos puedan ser bendecidos con sus besos. Cuando usted le dice a sus hijos, venga, béseme, cuando se levante, cuando anochezca, venga, béseme. Hay muchos hijos que van de mala gana, van empurrados. Y según como da el beso, así es su olor, así es su vestidura, así es lo que hay en su corazón. ¿Cuántos hijos hoy se avergüenzan de que sus madres le den un beso? ¿Cuántos hijos hoy están que se avergüenza, que les fastidia que el padre lo bese? ¿Por qué le va a fastidiar? ¿Por qué le va a molestar? ¿Por qué le va a entorpecer eso? Porque así es su sacrificio. Usted no ha muerto. Porque así no es agradable. Usted está desarmado. Usted no tiene una vestimenta. Entonces, hay que buscar ese beso. Esa es la forma de arrancar, equiparme. Bésame para que tenga tu esencia. Bésame para ser bendecido. Bésame para estar amado. Bésame para tener tu naturaleza. Como guerreros tenemos que tener esta vestidura. Entonces, Dios nos equipa para poder armar nuestra armadura. Dios nos equipa para enfrentar, no para buscar lo nuestro, no para buscar mi satisfacción, no para buscar mi beneficio propio. El beso del amado me hace ver mis vestiduras y me equipa y quiebra mi corazón.
Por eso es que la madre empezó y le hizo, bésame con besos de tu boca, porque mejor son tus amores que el vino, porque en tus besos está la esencia, está tu amor. Y viene Isaac, en el otro ejemplo que les ponemos, es cuando Isaac besa a su padre. Y entonces cuando lo besa y le dice, mira el olor de mi hijo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere honrar y Dios te quiere prosperar. Y entonces, hay 6 armaduras que se nos indica poner en Efesios 6:10. Y esta armadura toca los 7 muebles del tabernáculo. Son los 7 muebles que están en el tabernáculo. Esta armadura toca los 7 muebles que están en el crecimiento espiritual, los 7 muebles que están en el tabernáculo de Moisés, o los 7 muebles que nos indican para crecer a una estatura del varón perfecto. Entonces, por lo tanto, la armadura no solo es decir, voy a ponerme la armadura. La armadura es tener una experiencia, es vivir la palabra con cada uno de ellas, no solo declarármelas. Porque qué lindo es que usted empieza a declarar la armadura sobre su vida y solo llega a la mesa y empieza a alegar que no le gusta la comida. Empieza a regañar a su esposa, empieza a regañar a sus hijos. ¿Dónde está la armadura entonces? Pero eso es lo bonito que hoy vamos a aprender. Entonces, tener la armadura es tener el gobierno de Dios en mi vida. Y así voy a poder enfrentar, enfrentar. Entonces, número 1, ceñido los lomos con la verdad. Y eso implica la fuente de bronce. ¿Cómo yo voy a ceñir mis lomos con la verdad? Ya lo declaré, hoy voy a la práctica. ¿Cómo yo voy a ceñirme? ¿Cómo yo voy a ceñirme los lomos de la verdad? Cuando hemos tenido experiencias con las aguas de su nombre. ¿Cómo yo voy a saber la verdad? Ceñido los lomos de la verdad. ¿Cómo yo voy a tener una experiencia? ¿Cómo yo voy a saber? Yendo a las aguas de su nombre, las aguas que me limpian, las aguas que me purifican. ¿Qué es ceñir los lomos? Es estar en el lavacro. Es lávame, lávame, Señor, del polvo de contienda que yo tengo. Lávame del polvo de ira. Lávame del polvo de rechazo. Lávame, Señor, de esta gobierno carnal que hay sobre mi vida. Quítame esta soberanía de Satanás. Hoy quiero quiero que tu soberanía esté sobre mí. Hoy quiero tu gobierno, quiero tu soberanía. ¿Qué había en el lavacro? Para los que son estudiosos de la palabra, y aquí se lo refresco. ¿Qué había en el lavacro? Cuando llegaban al lavacro, en el fondo del lavacro, habían aguas, porque ahí se lavaban. Antes de entrar al lugar santo, entonces los sacerdotes y el sumo sacerdote llegaban al lavacro y se inclinaban, y cuando se inclinaba había un espejo, habían espejos al fondo. Entonces lo que hacían era que ese espejo se reflejaba quién eran ellos. Esa es la misma forma que hoy lavarnos, ceñirnos los lomos de la verdad es saber quién verdaderamente soy, es lavarme de las aguas, lavarme de toda ira, de toda contienda, de todo rechazo a escuchar la palabra, ira de que me fastidia todo lo de Dios, contienda que todo me contiende, que no acepto el gobierno de Dios, que me rehúso a lo que me haya pasado, que no entiendo, que no comprendo. Por lo tanto, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Porque hay contienda con la palabra, porque lo que Dios quiere es simplemente poner la soberanía de Él en nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere. Entonces, ceñirme con las aguas, ceñirme los lomos con el cinto de la verdad, es estar en el lavacro, es cada paso que damos, es vernos a nosotros mismos. Cada vez que yo voy a hablar, es cómo hablaría Jesús, es verme a mí, ver mis defectos, ver mis errores, ver en qué estoy fallando, ver cuál es mi debilidad para fortalecerme en ella. Ese es ceñirme con los lomos de la verdad. No es porque si a mí me pasa algo, es que vos hiciste esto malo, es que por tu culpa, es que si vos no hubieras hecho esto no me hubiese pasado. No. Ceñirme los lomos de la verdad, empezar a tener esa armadura es, Señor,
voy a verme mi ser interior. Voy a ver dónde estoy fallando. Voy a ver por qué me pasa esto. Voy a ver mi ser interior y empiezo a mirar lo que soy dentro. Esa es la forma de ponerte esta armadura. No es señalando, no es criticando. No es echándole la culpa. Es que porque esto está pasando esto. Es que porque si hubieras hecho esto, no hubiese pasado. No. Cada cosa que nos pasa es para vernos a nosotros mismos. Entonces es ceñirme. Porque cuando yo miro eso, cuando miro que el problema persiste, el problema no es la sociedad, el problema no es las circunstancias externas, el problema sigo siendo yo. El problema sigo siendo yo. Y eso es lo que tengo que enfrentar y darme cuenta. Vamos a las aguas de su nombre y mirémonos cuánto hemos fallado. Y empiezo a ponerme. ¿Y dónde encuentro esa? Los lomos de la verdad lo encuentro en el lavacro. Luego, vestidos con coraza de justicia. Vestidos con coraza de justicia. Eso lo encuentro en el altar de oro. ¿Cómo tú encuentras la justicia de Dios? O sea, tú te has preguntado, ¿cómo encuentro la justicia de Dios? Si para pedir pedimos mal. Dice que entonces ponernos la justicia es estar en el altar de oro. ¿Y cuál es el altar de oro? Es el incienso que sube al Padre. Es el incienso, es cuando mi espíritu se une al Espíritu de Dios y empiezo a clamar con gemidos indecibles, algo que yo no puedo razonar, algo que yo no puedo argumentar. Simplemente mi espíritu, el Espíritu de Dios, clama por mí. Es entonces busco la justicia de Dios, porque ¿qué es lo que pasa? Creen que hay justos, que somos justo es Dios. Entonces cuando entro a orar, cuando entro a clamar a Dios con gemidos indecibles que ni el mismo Satanás puede interpretar, que ni el mismo Satanás puede entender, porque es una comunicación de Dios, de mi espíritu con el Espíritu de Dios, entonces entro con la coraza de justicia, entro a entender que no son mis pensamientos, que no es mi propio criterio de juzgar, que no es mi propio criterio de señalar, sino que juzgo con la justicia de Dios, pero no para juzgar a otros, sino que me juzgo a mí mismo. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que transformar mi ser interior? ¿Cómo yo tengo que hacer eso? Eso es ponerme la coraza de justicia, iglesia. No hay otra forma. Eso es ponerme, y ir a orar, ir al altar de orar, no es solo a pedir, no es llevar una lista de peticiones. Padre, ayúdame con esto, Padre, ayúdame con lo otro, Padre, ayúdame en esto. No. Es ir a gemir con gemidos indecibles. Es ir a clamar la justicia de Dios para mi ser interior. No para, y Dios va a hacer justicia contra estos, y Dios se va a encargar de... No, es para buscar la justicia en mi ser interior. Es verme a mí. ¿Para qué? Para que pueda entonces tener la coraza de justicia. ¿Y dónde se pone la coraza? Los guerreros. Se pone que protege el corazón. Entonces todo dardo que va ahí no te va a hacer daño, no te va a dañar, no va a provocar enfermedad en ti, no va a provocar nada Satanás. ¿Por qué? Porque hay una coraza de justicia, hay un sol de justicia que está alumbrando sobre nuestra vida. Ese es ponerme la armadura. Pero hoy creemos que ponernos la armadura solo es declararla y me visto de la armadura y me ponga la armadura. No. Hoy es vivirla con experiencia. Y entonces voy a saber encarar, voy a saber enfrentar, voy a saber decir cómo tengo que enfrentar estas armas, esta guerra. Con intercesión, con el tipo de oración que da el Espíritu. No con la palabrería vana que muchas veces vamos a orar. Que muchas veces llevamos 10 minutos orando y después no sabemos ni qué pedir. O sea, se nos terminó la lista, se nos terminó las peticiones, empezamos a pedir como loros, perdonando la expresión porque me incluyo. Lo que andamos buscando es la justicia de Dios. Señor, júzgame con tu justicia. Señor, mira mi ser interior. Júzgame, señálame. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Si me acompaña Luis, por favor. Luego, calzado los pies con el presto del Evangelio de la paz. Tercer elemento. Calzado los pies con el presto del Evangelio de la paz. ¿Y ese dónde lo encontramos? En el altar de bronce. Para que usted tenga paz, amada iglesia, para que usted tenga paz, amado hermano, usted tiene que morir. Usted tiene que morir, no hay otra forma.
Tiene que morir. Esto es lindo. Para tener paz hay que morir. Tenemos que ser consumidos, tenemos que volvernos ceniza, tenemos que volvernos una ofrenda del todo quemada. Tenemos que el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo descienda sobre mí. Y entonces cuando el Espíritu Santo de Dios desciende sobre mí, vendrá una paz. ¿Por qué? Porque me quemó todo, me morí. Y entonces no va a quedar ninguna parte viva de mi ser interior que pueda no tener paz. Si usted en cualquier circunstancia que esté, en cualquier dificultad que esté, usted no tiene paz, es que hace falta una parte de su corazón que tiene que morir, que tiene que ofrendarla a Dios, que tiene que entregársela a Dios, que tiene que decirle a Dios, todavía no tengo paz en esto. Todavía me incomoda, todavía me irrita, todavía me quita la paz. Es porque una parte de ese corazón, de ese hombre viejo, aún no ha muerto. Aún no ha muerto. Y entonces, ponerme las sandalias del Evangelio de la Paz es ponerme voluntariamente como ofrenda a Dios. Es entregarme y decirle, Señor, mata todo lo que hay en mí. Mata aún aquello, Señor, que todavía me incomoda. Entonces voy al altar de bronce y me ofrendo voluntariamente. Encaro mi carne. Voy a morir porque el amor no busca lo suyo. Entonces cuando yo no busco lo mío, no me va a importar nada. Jesús no le importó nada. Jesús encaró la muerte. Jesús encaró el sacrificio. Jesús encaró la cruz. Jesús encaró la corona de espinas. Jesús encaró los clavos. Porque Él quería ser una ofrenda del todo quemada. El escudo de la fe. El escudo de la fe está en la mesa de los panes de la proposición. Es que tengo el escudo de la fe porque he comido el gobierno de Dios. Porque cuando yo tengo la fe es porque me he comido la palabra de Dios. Es porque el gobierno de Dios, los 12 nombres gubernamentales de Dios, me los he comido. Y eso lo podemos ver en Éxodo 34:4 que dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá al inocente por malvado. Hoy, Señor, queremos tener ese escudo de la fe. Y ese escudo de la fe es comerme la palabra. Es cuando voy a enfrentar algo, es porque tengo la palabra de Dios en mi corazón. Y por lo tanto tengo ese escudo. Y ningún dardo va a prosperar. Nada me hará daño. Nada prosperará del impío. ¿Por qué? Porque hay un escudo. Está la palabra de Dios que la hago vida. Ese es vestirse de la armadura, iglesia. Ese es vestirse de la armadura. Sus nombres gubernamentales estarán conmigo. El yelmo de la salvación. Estoy terminando con estos dos. El yelmo de la salvación están en el arca y el propiciatorio. En el arca y el propiciatorio. Mire qué tremendo esto. Cuando mi pecado está en el arca, cuando mi pecado está aquí en el arca, viene entonces, nadie lo puede ver. Y dentro de esta arca que hay, está la soberanía de Dios que rechazamos. Está la palabra de Dios, el maná, que rechazamos. Y está la ley quebrada, o la palabra de Dios que no obedecemos. Entonces cuando yo tomo el yelmo de la salvación, lo que hago es que voy al arca del pacto, voy con esos pecados y viene el asiento de misericordia y tapa mi pecado.
tapa mi pecado. Y entonces cuando tapa mi pecado, nadie lo puede ver, porque la sangre de Jesucristo borra mis pecados y soy salvo. Entonces,